Guatraché, 9 de junio de 2023. Quisiera comenzar estas palabras con las propias del pequeño libro, lleno de grandes pasiones, que es el motivo de nuestro encuentro. Quisiera comenzar con las últimas palabras de Vicente Allende en este libro, para dar inicio a esta nuestra historia, allí donde él dejará la suya. Dice Vicente en la página última del libro de su autoría, Discursos Imaginarios, publicado en Buenos Aires en 1925. ¿Acaso esto sea nada más que un espejismo de los sueños? ¿Acaso mis ciudades imaginarias quedarán para siempre abandonadas, siempre sepultadas en el olvido, sin que en sus calles resuenen los pasos y sin que una voz de mujer las despierte con una lejana canción? De todas maneras, yo cierro este libro creyendo que los sueños son las substancias de las cosas que vendrán y que en el jardín abandonado, bajo la pompa doliente del otoño, brotará la azucena deslumbrante de una pasión largamente esperada. Y con esas palabras me enamoré. Bueno, dice, henos aquí reunidas en un otoño, a casi 100 años de que estas palabras fueran escritas, y en la que es seguramente una de esas ciudades imaginarias con las que soñaba Vicente, es decir, en nuestro querido Guatraché La Pampa. Y es también, precisamente, una voz de mujer, o mejor dicho, de varias, la que viene a despertar del olvido esas pasiones de antaño y a recuperar el sentido de los sueños, ojalá ya parcialmente realizados, de esta familia de idealistas que fueron los hermanos Allende, Vicente el maestro y María la médica. Y para profundizar en el sentido de este nuestro encuentro, es que debo volver a citar a Vicente, ya que el humanismo romántico tan profundo de sus palabras las hace inmejorables y actuales. Dice Vicente en otro de sus discursos imaginarios: no venimos entonces a resolver problemas, ni a señalar nuevas orientaciones. Tratamos simplemente de despertar una emoción colectiva, de crear una comunidad moral que avive en nosotros mismos el deseo ferviente, la voluntad inquebrantable de ser mejores que nuestros maestros, para que los maestros que vengan sean mucho mejores que nosotros. Y es un acto de bien, de verdad y de justicia, reivindicar para la memoria colectiva de los guatrachenses, y por qué no de los pampeanos en general, las figuras de estos pioneros de la educación y de la salud que fueron Vicente y María Allende. Sobre Vicente. Ya desde su época de alumno normalista se destacó como activo militante de las ideas del magisterio. En octubre de 1919 participó del primer Congreso Estudiantil de Estudiantes Normalistas y actuó como presidente de la comisión organizadora. Este congreso, que se realizó en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, fue el primero en su género y se efectuó a solo un año de la Reforma Universitaria de Córdoba. Tuvo representantes de distintos lugares, como los estudiantes Pedro Nolasco Arévalo y Pedro Fernández Acevedo, que fueron delegados de la Escuela Normal de Santa Rosa, y Pedro Barrancos, que luego fuera el primer director de la Escuela 113, también estuvo ahí, así que se habrán conocido y luego se habrán encontrado en Guatraché, delegado por la Escuela Normal de Mercedes. En noviembre de 1928 llega a Guatraché, territorio nacional de la Pampa Central, para reemplazar al fallecido Felipe Garro al frente de la escuela número 60. Lo acompañan su esposa Nora, también maestra, su hermana María, doctora en medicina, y su pequeño hijo Pedro. Pero no fueron épocas fáciles las que debieron afrontar los Allendes en Guatraché. La crisis de los años 30 se manifestó de diferentes formas en el pueblo. Además de las dificultades económicas, de los desastres naturales que afectaron a la producción y el consecuente éxodo de la población, los conflictos y enfrentamientos políticos estuvieron a la orden del día. En sus 9 años como director de la Escuela 60, Vicente Allende buscó formas de aminorar el impacto de la situación con la que se encontraba, y por eso son de destacar los diferentes emprendimientos que apuntaron a mejorar las condiciones de vida de sus alumnos. En este sentido, promovió la creación de un fondo social para los más necesitados, instrumentó en 1933 la copa de leche y creó junto a un grupo de vecinos el comedor escolar. Pero no por ocuparse de las cuestiones sociales desatendió las pedagógicas, y en este sentido se ocupó de organizar cursos de perfeccionamiento cultural, reinauguró la biblioteca escolar, creó el museo y promovió la participación docente en las instituciones del medio, alentando la presencia de docentes en los consejos asesores de los poblados, cuestión que gestionó personalmente ante las autoridades de la gobernación. Además, como muchos de los maestros de la época, fue un miembro activo de la Asociación de Maestros, creada en 1928,
y participó como delegado en el cuarto congreso realizado en Ralicó. En 1932 conformó el primer centro de docentes de Guatraché. Este grupo de maestros editó en la década del 30 Acción, órgano del centro docente que tenía como lema: de la educación del pueblo depende la grandeza y la prosperidad de la patria. Allende no estuvo solo en la Escuela 60. Lo acompañó Mario Cabana en su condición de vicedirector hasta el año 1934. Tanto Allende como Cabana, al igual que Pedro Barrancos, fueron resistidos por sectores que consideraban que no era propio del magisterio expresar las ideas políticas y menos aún escribirlas. Este pensamiento se basaba en la concepción de que los docentes no podían tener ideología política. El hecho de que varios publicaran sus artículos en periódicos como Germinal, de explícita tendencia socialista, fue motivo de repudio. La investigadora acá presente, Claudia Dova, nos cuenta que el periódico local Pampero fue uno de los que dio espacio a expresiones de crítica hacia los maestros. Así, en el número 82 de enero del 33, un grupo de socios del club del mismo nombre le piden al Consejo Nacional de Educación que traslade a Allende y a Cabana por considerar los elementos hostiles y discordantes con el orden. Se evidencian así a nivel local las tendencias autoritarias propias de los años 30. Se lee en el periódico: no quiere el pueblo director de escuela, ni vicedirector que rebaje el concepto del maestro, que viva sembrando odios, explotando rencillas en vez de sus inconfesados intereses. No quiere esos maestros que desnaturalizan su misión, entregándose a partidos políticos de ideas avanzadas, haciendo gala de una inteligencia que no tienen, esperanzados en abrir brecha a sus ideales exóticos en las mentes infantiles que tienen a su cuidado. Le dijeron algo. Otro tanto ocurrió con el sacerdote Juan Fernando Kenny. O sea, hacía muchos amigos Allende en la localidad. Director de la escuela salesiana. Confrontación que tuvo trascendencia provincial debido a la publicación de duros cruces en los periódicos Germinal y Gobierno Propio de la ciudad de Santa Rosa. Este enfrentamiento estaba relacionado con la competencia que significaba para la escuela salesiana la escuela pública, ya que su matrícula disminuía año a año. Pero también el contexto político internacional y nacional colaboraba para que hubiera grupos claramente enfrentados en el ámbito local. Entrados los años 30, las diferencias ideológicas quedaron expuestas y el campo de confrontación se trasladó a la escuela, al club, a los festejos patrios, a la iglesia, a la delegación municipal, llegando hasta los golpes en la vía pública. El Guatraché de la época era sin duda inhóspito, pero no aburrido. En el cuarto congreso de la Asociación de Docentes Pampeanos de 1932, los docentes se expresan con las siguientes palabras: el Congreso de Maestros de La Pampa da un voto de repudio hacia las personas que sistemáticamente denuncian a maestros y de solidaridad para los compañeros víctimas de denuncias y persecuciones. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por los sectores conservadores con peso en la comunidad local, que inmediatamente hicieron oír su voz. El vicedirector Mario Cabana fue trasladado casi inmediatamente a principios de 1934, y en agosto del 37 Vicente Allende ya no ejercía como director. El objetivo de quienes los querían ver lejos estaba cumplido, pero estos maestros hicieron historias. Sus nombres no serían olvidados y aún hoy son sinónimo de trabajo y compromiso con la comunidad. Y sobre María, la invisibilización de las mujeres no es patrimonio único de los grandes relatos históricos nacionales, sino que es típica también de las pequeñas historias regionales y locales. Y es así que, como afirma la historiadora pampeana María José Viloró, respecto a María Allende, su figura se diluye sin dejar demasiadas huellas. La doctora Allende es hoy para los guatrachenses poco más que un nombre de mujer, una personalidad por descubrir, acaso una sorpresa o un chisme, un ser sin rostro, ya que no tenemos siquiera una foto de ella y sin voz propia, ya que no se conservan documentos personales que pudieran darnos indicios de sus ideas, aspiraciones o rasgos de su personalidad. María llega a Guatraché a fines de la década de 1920, en una fecha indeterminada. Llega como llegaban todas las mujeres de la época, al menos las decentes, es decir, acompañando a un hombre que era una extensión de su identidad pública y el garante de su honor. María era la hermana de Vicente Allende, el director de escuela.
Pero pronto se revelaría que María era mucho más que eso, cuando se dispuso a salir del ámbito de lo privado para ejercer en la función pública. Y es así como podemos deducir que María no era una mera extensión de Vicente, sino una mujer dispuesta a romper con los estereotipos de la época cuando la situación lo requería. Una mujer comprometida y solidaria que tenía su audacia demostrada por el título profesional que ostentaba, el de doctora en medicina, siendo seguramente parte del reducido número de mujeres pioneras que se incorporaron, no sin dificultades, a las universidades para estudiar la carrera de medicina tras la proeza de Cecilia Gerson. Para la época en que María arriba a nuestro medio, el sistema de salud en el territorio nacional de la Pampa Central era, sin exagerar, inexistente. Los incipientes hospitales y las salas de primeros auxilios estaban apenas surgiendo, y no por iniciativa del gobierno provincial, sino por el de la sociedad civil. Como ha demostrado la investigadora pampeana María Silvia Dilicia, entre 1884 y finales de los años 20, las mismas comunidades, a través de asociaciones locales de beneficencia, con apoyo de los municipios, organizaron una rudimentaria red de instituciones de salud en la franja este y noreste de La Pampa. Guatraché se articuló en este modelo. Con anterioridad a esto, las cuestiones de salud en el ámbito local eran atendidas por esporádicos médicos que ejercían de forma privada, por boticarios o por entendidos. En el año 1923, las actas del Consejo Deliberante del Consejo Municipal registran el primer médico municipal, el doctor Luis Cuesta. El recientemente creado cargo de médico municipal era desempeñado ad honorem y ejercido en una habitación cedida a tal fin en el propio edificio municipal. Los profesionales que ocupaban el cargo se encargaban de la asistencia clínica de los denominados pobres de solemnidad, categoría que designaba a vecinos y vecinas que tenían demostrada su situación de pobreza y eran enviados por la municipalidad. Dada la concepción higienista de la salud imperante en la época, enlazada con la idea de construir una raza argentina fuerte y sana, la tarea del médico municipal adquirió también una función técnica de gran importancia en pos de la salud colectiva, es decir, la gestión de obras fundamentales para la prevención de enfermedades, tales como ordenar la clausura de las escuelas en épocas de pandemia o exigir la desinfección de locales públicos de masiva concurrencia. La Ordenanza General de Impuestos, Cálculos de Recursos y Presupuestos de Gastos del año 1928, en su artículo 70, disponía que los bares, comisarías, panaderías, mercados, hoteles, fondas, prostíbulos y en general todos los locales a los que el pueblo concurría debían estar en constante estado de higiene y serían blanqueados interiormente a 2 manos de cal viva cada vez que el médico municipal lo determinara. En 1930, el titular del cargo por entonces, el doctor Dionisio Vicent, presenta su renuncia y el puesto queda aparentemente vacante. Recién en 1933 el cargo será cubierto, en esta ocasión por una médica, la doctora María Allende, quien según las actas del Consejo lo hizo compenetrándose y prestando su desinteresado concurso a los exiguos recursos con que contaba la municipalidad, con lo cual le dijeron que no iba a cobrar. Durante 1933, la doctora Allende atendió a 72 enfermos. Sin embargo, no se dispusieron los medios necesarios para suministrar medicamentos requeridos para el tratamiento indicado para cada enfermedad, por lo cual María protestó ante el Consejo Municipal. Al año siguiente, el 2 de enero de 1934, el Consejo Municipal decide designar de manera conjunta con la doctora Allende a un nuevo profesional médico recientemente arribado, el doctor Jacobo Bojalawski. De manera que la responsabilidad se convirtió en rotativa, un mes Jacobo y un mes María. Los argumentos esgrimidos por los concejales para sustentar esta decisión, que es inédita porque nunca antes ni después se desdobló el cargo jamás, se centraron en las siguientes necesidades, dice, de aliviar en parte la carga que significaba el peso de esta misión que hasta el presente recaía solamente en la médica municipal. Dice María José Vilaró en el libro de Centenario, podemos afirmar que el cargo de médico municipal, inicialmente una ocupación científico-técnica, con el paso del tiempo se transformó en un puesto asignado por las tensiones y los conflictos políticos que vivió Guatraché. No debemos descartar, además, que detrás de la decisión de distribuir el rol del médico municipal entre un médico y una médica, se encontrase
fuertes prejuicios sobre la aptitud de las mujeres para el ejercicio de la medicina. Durante ese mismo año, 1934, el nombre de la doctora Allende se diluye de los registros públicos, permitiéndonos suponer su alejamiento del cargo e incluso de la localidad. En 1939, el doctor Bojolavsky renuncia a su cargo y es designado en su reemplazo el doctor Manuel Freire, hasta su muerte en 1941. Para destacar la figura de la doctora Allende, la investigadora María José Vilaró sostiene que no encontramos menciones en este periodo en otras localidades del territorio nacional de La Pampa de la presencia de médicas. La doctora Allende se constituyó en una excepción dentro de las profesiones sanitarias. Esta aseveración estaría abonando la teoría de que, de acuerdo con los documentos con los que se cuenta hasta el momento presente, la doctora María Allende sería la primera mujer en ejercer la medicina en la provincia de La Pampa. Bueno, estamos acá con mis hermanas, con mi hermana mayor, Gabriela, con mi hermana mayor también, soy la tercera de ellas, Nora, y con mi marido, mi hija y su pareja. Vinimos invitados, en realidad el contacto lo hizo Marina Gambetta, venimos invitados por todo el pueblo de Guatraché a hacer un reconocimiento a mi abuelo, Vicente Allende, que fue el segundo director de la Escuela 60 de la ciudad, y a recordar a su hermana, María Allende, que fue una de las, creemos, las primeras médicas mujeres de la zona. ¿Qué moviliza, qué se siente en esta...? Porque seguramente esto recuerda no solamente a tu abuelo, sino también a toda la familia y el pasar, ¿no? Totalmente. Bueno, para responder a esta pregunta voy a buscarle el pañuelo Carilina y vuelvo. Fue muy emocionante, ya desde el primer contacto con Marina fue muy conmovedor, muy movilizante saber que había gente que estaba recordando a mi familia. Para nosotros es la primera vez, aparte. Tuvimos un intento, un primer contacto que habían hecho, pero ya mi madre estaba muy grande, no pudimos venir. Así que para nosotros es la primera vez que venimos a Guatraché. Es encontrarnos con parte de nuestra identidad. Y eso es muy fuerte. Yo vine en representación del Consejo Deliberante, soy la presidenta. Y bueno, les vine a hacer entrega de la ordenanza que redactamos el año pasado. Hace un tiempo que el Consejo Deliberante empezó a nombrar calles del pueblo por grupos. Tenemos un barrio que tiene todas las plantas autóctonas, otro barrio que tiene frutales. Y bueno, en este caso elegimos a los representantes de la salud. Y bueno, para nosotros María era nuestra primera doctora en el pueblo, así que una de las calles lleva su nombre, junto con Cuesta, que fue el primer médico municipal como nombró Marina, y con René Favaloro, que también fue importantísimo en nuestra Y con María Frías, que también fue una enfermera muy destacada, sí, de la localidad. De la localidad. Así que bueno, vine en representación del Consejo a entregarles la ordenanza para que se la puedan llevar a casa. Bueno, yo soy el encargado de Cultura de la Municipalidad y les quería traer como presente dos libros de poesías de autores del pueblo, referentes de la cultura de acá, bueno, poesías que hacen referencia a la localidad. Bueno, muchas gracias. Yo recibo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.